La construcción de una cultura de la legalidad exige de una sociedad que conoce sus derechos y los ejerce. Hoy platicaremos con Tania Ramírez Hernández sobre la democratización del conocimiento jurídico. Acompáñenme, comenzamos. Tania Ramírez Hernández es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho con especialidad en Global Health Law por la Universidad de Georgetown y maestra en Derecho Constitucional Comparado por la Central European University. Fue secretaria de la Junta Directiva del Comité de ONG sobre Drogas de la ONU en Nueva York. Es profesora en la especialidad en Derecho Sanitario de la Escuela Libre de Derecho y profesora en el Diplomado de Política de Drogas del CIDE Región Centro. Es integrante de la red internacional Lawyering on the Margins y autora de diversos capítulos en libros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, es secretaria técnica de cursos de la Escuela Federal de Formación Judicial. Tania, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida nuevamente a tu programa Escuela Judicial. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, Tania. Permíteme, por favor, comenzar con una base mínima para poder sentar un piso con nuestra audiencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la democratización del conocimiento jurídico? Mira, democratizar el conocimiento jurídico es fundamental en cualquier sociedad democrática y en particular en una sociedad que se ostente de tener un Estado democrático de derecho. Es básicamente la socialización y la divulgación del conocimiento jurídico al público en general y por supuesto que eso implica no solo un esfuerzo, digamos, de traducción y cercanía del lenguaje jurídico, las herramientas jurídicas hacia el público general, sino también el promover el interés del público y la ciudadanía justamente en esos temas. Entonces tenemos dos canales o dos actores fundamentales, ¿no? Por un lado, los esfuerzos que se hacen desde el propio Poder Judicial y por el otro lado, pues es fundamental el provocar que la gente se interese en ello y por eso es que justo el Poder Judicial de la Federación durante los últimos meses y años ha ampliado justo sus plataformas de difusión y aprendizaje. Los canales de comunicación entonces son fundamentales para hacer llegar este conocimiento jurídico a la ciudadanía y a la sociedad en general. Tania, ¿por qué le interesa al Poder Judicial de la Federación o por qué debería de interesarle como institución pública promover y difundir el conocimiento jurídico? Claro, como te decía, es fundamental en un Estado democrático de derecho tener estos canales de comunicación y propiciar el acceso de este conocimiento hacia todas las personas. Por un lado, y esto me parece muy relevante, digamos, la comunicación, la transparencia del Poder Judicial y el poder democratizar el conocimiento jurídico le permite al mismo Poder Judicial y a cualquier Poder Judicial en un Estado democrático de derecho consolidar su legitimidad, su autonomía, su independencia y abrir estos canales con la sociedad en general. Además, esto se busca que eventualmente incida justamente en garantizar acceso a la justicia, respeto de los derechos humanos por parte de todos los actores y una impartición de justicia cercana, sensible a los intereses de las personas. Entonces es también fundamental para el Poder Judicial. Dame chance entonces de irme al otro lado, al correlativo. ¿Por qué a las personas y por qué a la sociedad en general les debería de interesar el conocimiento jurídico? Claro, mira, comprender mejor las actividades, las funciones, las acciones que lleva a cabo el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial en general es fundamental para la ciudadanía en tanto que quizá no somos tan conscientes, pero el conocimiento jurídico es parte del día a día de las personas, ¿no? Todo el tiempo estamos en contacto con cuestiones que involucran las labores del Poder Judicial y eventualmente si participamos de algún proceso como actores dentro de un litigio, por ejemplo, pues tener cercanía con el conocimiento jurídico, tener cercanía con los procesos que pasan en la sociedad, pues nos permite una mayor comprensión de por qué suceden determinados hechos
así o de otra manera. Y eso, por supuesto, que incide también en la vida democrática en general, en la participación ciudadana de cada una de las personas en tanto individuos, y al final todo ese cúmulo pues promueve tener una sociedad más libre, más democrática, más informada. Y lo mencionabas hace un momento, también más participativa. Pareciera que entonces la institución pública, el Poder Judicial de la Federación, también requiere de esta estructura de sostén social, precisamente lo que mencionabas hace un momento de la legitimidad, para poder ser replicadoras y replicadores de estas producciones jurídicas. Me gustaría solamente hacerte una pregunta. ¿La democratización del conocimiento jurídico significa el dar a conocer los derechos, sus alcances, sus límites? Totalmente, eso es parte fundamental de democratizar el conocimiento jurídico, no solamente partir de promover una enseñanza o un conocimiento sobre las instituciones, sino de cómo se materializan esas instituciones en el día a día de las personas. Y una cosa fundamental para ello es conocer, por supuesto, que nuestros derechos en tanto ciudadanos, obligaciones y los deberes también de las instituciones públicas, no solo del Poder Judicial, sino de todas los demás poderes y las demás instituciones. Y, por supuesto, también conocer no solamente los derechos que tenemos en tanto personas, individuos en esta sociedad, sino también conocer qué herramientas nos permiten maximizarlos y a través de cuáles podemos llevar incluso a cabo la exigencia de esos derechos, Por que supuesto. me parece fundamental. Entonces el conocimiento jurídico, dirías, o la democratización del conocimiento jurídico, dirías, es un ejercicio de empoderamiento social. Es totalmente un ejercicio de empoderamiento y además me parece que también es un ejercicio de, digamos, deber moral de las personas que estamos inmersas en una sociedad, ¿no? De alguna manera, nuestra participación en la vida democrática incluye, pues, tener un conocimiento básico de nuestros derechos, de nuestras instituciones y de las vías legítimas para defenderlos, ¿no? Para hacerlos valer y también conocer cómo podemos respetar los derechos de las demás personas y todos contribuir a una sociedad pues más democrática. Por supuesto, conocer para participar de manera más efectiva. Tania, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia no se desconecten, apenas estamos comenzando y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Tania Ramírez Hernández, secretaria técnica de cursos de la Escuela Federal de Formación Judicial. Tania, hace un momento platicábamos precisamente que la democratización del conocimiento jurídico, es una forma de empoderamiento también a la sociedad. Es una manera de generar esta estructura de sostén para poder crear mayores condiciones de legitimidad pública para la institución del Poder Judicial de la Federación. Y hacías mención de la transparencia. En ese sentido, ¿cuál es el papel que tiene la Escuela Federal de Formación Judicial en la democratización del conocimiento jurídico? Mira, Fran, la Escuela Federal de Formación Judicial justamente es parte fundamental de un profundo proceso de transformación de algunas de las funciones del Poder Judicial de la Federación. Parte de ese proceso implica que justamente la escuela implemente actividades que busquen no solamente incidir en la formación del personal jurisdiccional, que es por supuesto que una de sus funciones esenciales, personal jurisdiccional y personal administrativo del Poder Judicial de la Federación, sino también incidir en la socialización y en la divulgación del conocimiento jurídico para las personas que no forman parte, digamos, del Poder Judicial, no solamente para abogados, abogadas, litigantes y otros actores involucrados en los procesos jurídicos, sino también hacia el público en general. Y me parece que ese giro, esa visión es parte fundamental de lo que platicábamos sobre la democratización del conocimiento jurídico. Y para ello, durante pues, los últimos meses, la Escuela Federal de Formación Judicial ha realizado
un esfuerzo muy amplio para comunicar el conocimiento jurídico mediante la creación y fortalecimiento de sus canales de comunicación, ¿no? Que le permitan ampliar el alcance de esta oferta académica. Entonces, hay actividades no solamente dirigidas al personal del Poder Judicial de la Federación, que por supuesto es fundamental, pero también hay actividades abiertas al público en general, ¿no? Que buscan comunicar en un lenguaje accesible y con herramientas que permitan a las personas no abogadas, ¿no? Perfecto. Involucrarse en temas que son relevantes para su vida en el día a día y para la vida democrática en general. Y así es como hemos llevado a cabo y seguimos llevando a cabo numerosas actividades de divulgación del conocimiento jurídico para la ciudadanía y el público en general. Me interesa muchísimo justo esto que mencionas y tratar de acercarlo a la afirmación que nos hacías sobre la transparencia. Esto sería ver un poco más a la transparencia, no solo como la reacción de frente a las solicitudes de información, sino asumir un verdadero papel activo, proactivo, diría la propia ley general, precisamente para darle un enfoque de pedagogía pública. ¿Estarías de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo, Fran. No, digamos, esta visión de la divulgación del conocimiento jurídico parte justamente de un enfoque no reactivo, sino, digamos, propositivo para compartir el conocimiento desde el propio Poder Judicial de la Federación. Es decir, no esperarnos a que las personas necesariamente tengan que acudir a esos canales de solicitud de información, sino dárselos, digamos, de manera abierta, permanente, continua y accesible. Y parte de ello pues también tiene que ver con seleccionar muy bien qué temas, seleccionar muy bien qué vías, qué herramientas. El conocimiento jurídico y el lenguaje jurídico, tú lo sabes muy bien, tiende mucho a concentrarse y a ser digamos, pues una profesión en específico y hacer un lenguaje muy técnico, que es difícil a veces desprenderse de él y comunicar a quien no es necesariamente abogado o abogada, y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, pero que a través de las vías y actividades de divulgación se pretende lograr. Y me parece muy interesante esto que mencionas, particularmente porque la nueva escuela judicial va un poco más allá de esa obligación conforme lo que nos estás mencionando. La obligación que tendría la escuela de generar conocimiento, de generar profesionalización y capacitación para las servidoras y servidores públicos de la institución, está tratando entonces de ampliarse un poco más para poder llegar hacia un espacio de pedagogía pública. ¿A esto es a lo que se refiere la apertura institucional? Así es fundamental, digamos, entre el público, no solamente puede haber ciudadanía en general, sino quizá público interesado en formar parte en un futuro pues de las filas del Poder Judicial de la Federación. Y es fundamental que digamos, la escuela contribuya a ese tipo de conocimiento, a despertar ese tipo de interés y además pues a acercar todo este bagaje que tiene la escuela en tanto que encargada de la capacitación del personal jurisdiccional, y poder, digamos, transmitir eso también y compartir eso, abrirlo finalmente con pues las personas pues que no se encuentran dentro de él, pero que son las receptoras finalmente, digamos, de todo ese conocimiento ya llevado a la práctica jurisdiccional en el día a día. Y parte de eso, Fran, es que durante este tiempo de la pandemia, pues se ha tratado, digamos, de aprovechar los canales de comunicación que nos permiten que, independientemente de la ubicación geográfica de las personas, pues tengan la oportunidad de aprender sobre diversas temáticas relevantes de la voz de personas expertas, no solamente nacionales, sino también extranjeras del más alto nivel académico, que nos pueden poner estos temas relevantes sobre la mesa. Entonces, los canales digitales han sido fundamentales para superar estas expectativas de transparencia y comunicación, democratización del conocimiento jurídico. Tania, creo que le has dado completamente a un clavo. Vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñeme a conocer la reseña de este libro. Habla sobre la protección de los derechos humanos a través del sistema interamericano.
Esta obra la puedes consultar precisamente en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ya regresamos. 17 expertos latinoamericanos en protección de derechos humanos, entre ellos jueces e integrantes de Cortes Supremas y Tribunales Superiores de Justicia, se reúnen en la obra Protección a los Derechos Humanos, Perspectivas Nacionales e Interamericanas. El libro aborda la relación entre los instrumentos internacionales y los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano. Los autores hablan sobre los alcances de la protección nacional o interamericana de derechos a la libertad de expresión, garantías judiciales, derechos políticos y derechos reproductivos, entre otros, teniendo como eje rector los estándares internacionales de los derechos humanos. Este libro también se refiere a la protección que debe darse a grupos vulnerables como las mujeres, los indígenas y las niñas, niños y adolescentes. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Tania, hace un momento platicábamos precisamente de cuál es el papel de la Escuela Federal de Formación Judicial en este nuevo reto de poder democratizar el conocimiento, aprovechar los recursos que tenemos y abrirlos a la sociedad en general. ¿Dónde dirías tú que se encuentra la incorporación de nuevas perspectivas? Tal vez una nueva perspectiva más pedagógica. ¿Es así como lo está haciendo la Escuela Federal de Formación Judicial? Así es, primero ampliando la oferta de eventos abiertos al público y al público en general y los retos que ello implica, ¿no? Justamente lo que tú mencionabas no solamente es generar espacios abiertos al público en general, sino tener las herramientas, los canales y la, digamos, posibilidad de presentarles la información de manera adecuada, ¿no? Accesible, para que pues las herramientas puedan ser finalmente bien aprovechadas por ellos. Ello implica, por supuesto, que generar distintas actividades, incluyendo ciclos de conferencias, seminarios, mesas redondas con diferentes dinámicas, presentaciones de libros, donde pues se pueda presentar de distinta manera el conocimiento jurídico. Y por supuesto para ello pues es fundamental esta labor que ya mencionabas de pedagogía, ¿no? Que ha sido, creo que además, un proceso en el que también la escuela ha ido aprendiendo a cómo presentar de la manera más accesible y adaptable para el público en general ciertos temas que podrían tener pues complejidad para un público no experto o no especializado en estas materias. Entonces, de acuerdo con esa visión, pues se han ido adaptando las estrategias de democratización del conocimiento jurídico y digamos, está haciendo un esfuerzo sin precedentes que no hubiera sido posible también sin el uso pues, de ciertas tecnologías. Y sin embargo, esas tecnologías también nos podrían presentar un reto que es precisamente la brecha digital. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente, digamos, el uso de las tecnologías y el potenciar el uso durante este tiempo de pandemia, pues ha tenido sus beneficios, nos ha permitido llegar a muchas personas al mismo tiempo, pero por supuesto que también hay que estar conscientes de esa dificultad que pueden tener otras personas para acceder al conocimiento. Para ello, bueno, pues la escuela también pone a disposición del público en general sus sedes en los diferentes estados de la República, en donde pueden acceder no solamente a las bibliotecas, a los espacios de divulgación, a los materiales impresos, sino también incluso a ciertas producciones o productos que se generan para divulgar el conocimiento jurídico,
Así es que pues es también aprovechar esa capacidad institucional y esa presencia a lo largo y ancho de la República y hacer la invitación para que pues aprovechen esos canales también. Y me gusta mucho resaltar precisamente esto último que mencionas, es la posibilidad de maximizar los recursos, maximizar los esfuerzos que ya de por sí se realizan para poder hacer mucha más efectiva la comunicación y generar verdaderamente condiciones de una cultura de la legalidad. Precisamente en este espacio hemos tenido la oportunidad de platicar, por ejemplo, con el coordinador académico de la escuela, ¿no? Hemos podido platicar con el titular de la unidad de programas académicos. Ambos coinciden precisamente en la conformación de un nuevo perfil judicial, que existen estas condiciones, estas necesidades de dialogar desde una visión pues, más ciudadana, se le podría mencionar. Esta perspectiva de ciudadanización, para la democratización del conocimiento jurídico, ¿cómo se puede sumar con otras perspectivas propias del nuevo perfil judicial, como la perspectiva de derechos humanos, como la perspectiva de género? ¿Forma parte de las actividades de democratización? Por supuesto, es fundamental tener en la mira, digamos, ese aspecto desde ambos sentidos, ¿no? Ya hablábamos, digamos, de cómo involucrar al público en general, pero parte de generar un nuevo perfil judicial también implica la responsabilidad de la escuela, pues de contribuir a brindar las herramientas necesarias para que ese perfil judicial pues se consolide. Y una parte importantísima de ello es herramientas o hacer énfasis en herramientas tan básicas y tan fundamentales como, por ejemplo, la redacción, Por supuesto. ¿no? Dar bases fundamentales, dar bases, digamos, bien cimentadas para que los operadores jurídicos, las y los juzgadores y quienes trabajan en todo el personal jurisdiccional tengan esas bases de comunicar también en un lenguaje claro, accesible, sin perder su grado técnico, ¿no? A la ciudadanía, cuestiones tan básicas como una sentencia, por ejemplo, hablando en términos de acceso a la justicia, o incluso pues también los documentos de socialización del pensamiento jurídico, pensemos en revistas especializadas, etcétera. Y lo mismo con todo lo que tiene que ver una formación sólida e interseccional de género y de una perspectiva de derechos humanos. Hago énfasis en la parte, por ejemplo, de redacción, porque aun cuando se tengan sólidas esas herramientas de interseccionalidad, de género y de derechos humanos, si no se comunican de manera correcta y accesible, a veces generan una brecha en el entendimiento desde las personas que están recibiendo pues esa comunicación. Entonces, nos parece fundamental y la escuela así lo ha ido desarrollando, fortalecer cada una de estas herramientas entendiendo su relevancia y el impacto social que pueden llegar a tener cuando son usadas por las personas que hacen labores jurisdiccionales. El reconocimiento de la dimensión narrativa de la justicia es fundamental entonces también para generar conocimiento público. Tania, muchas gracias por habernos permitido platicar contigo y sobre todo por darnos claves para entender esta materia. Encantada, muchas gracias por la invitación. Tania Ramírez Hernández, secretaria técnica de cursos de la Escuela Federal de Formación Judicial. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. En una de las calles más hermosas de San Ángel, encontrarán 3 casas de 3 grandes artistas mexicanos. Se trata de las primeras casas funcionalistas en América Latina, diseñadas por el reconocido artista Juan O'Gorman. La primera, el lugar donde vivía y trabajaba O'Gorman, le encantó a su amigo Diego Rivera. Así que Diego le pidió que construyera una casa estudio para él y otra para su esposa Frida. Las 2 casas, roja para Diego y azul para Frida, que están conectadas por un puente, tienen elementos tradicionales mexicanos como la piedra de río, los magueyes y vibrantes colores, donde destaca la barda exterior de cactus que plasma la importancia que O'Gorman daba a la arquitectura del paisaje. En esta casa, Frida Kahlo pinta obras que posteriormente la consolidarían como artista. Lo que el agua me dio, el ojo avisor y el difunto Dimas. Cuando muere su padre, Guillermo Kahlo, Frida regresa a la ahora famosa Casa Azul de Coyoacán, su casa paterna, donde vivió hasta su muerte.
Diego Rivera, por otro lado, habitó esta casa hasta que murió en 1957. Aquí produjo la mayor parte de su obra de caballete, alrededor de 3,000 piezas. Podrán disfrutar de su colección de Judas y calaveras, así como parte de su colección de arte prehispánico y artesanía mexicana. Al visitar este lugar, encontrarán grandes ventanales que iluminan el interior, el uso de concreto, instalaciones eléctricas y drenajes expuestos, todo útil, eficiente y económico, como parte de la propuesta funcionalista de Juan O'Gorman, cuya obra es un parteaguas para la arquitectura mexicana del siglo XX. Desde aquí podrán ver las construcciones virreinales y neocoloniales de San Ángel, completamente diferentes a estas casas funcionalistas que anunciaban la modernidad. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Un orgullo más de México.